Ángel, ¿por qué es tan importante el estudio de la técnica básica de vuelo instrumental? Aquí tenemos dos cabinas de dos aviones que están separados entre sí por aproximadamente 90 años. Esta es la cabina de un Douglas DC-2 y esta es la de un Aerobus 380. En los dos casos, la diferencia es enorme en lo que es la tecnología con la que están hechas. Pero en un momento determinado, esta cabina se puede convertir en esto y quedarnos a volar con lo elemental, con lo básico, con la T básica a la que tantas veces hago referencia. ¿Por qué? Porque si hacemos caso al principio de Peter que dice todo lo que puede suceder, sucede. Y si tarda hace mucho tiempo que no sucede o nunca ha sucedido, está a punto de suceder. Esto se puede convertir en esto. No es normal, no es lógico casi, no es frecuente, pero puede llegar a ser. Entonces, por mucha tecnología, por mucha cabina de cristal, por mucho que este tipo de panel de instrumentos nos ayude a volar un avión, al final puede quedar reducida a la información básica que nos proporciona un DC-2. ¿Qué pasa? Que en vez de tener este tipo de instrumento, lo vamos a tener reducido a un instrumento mucho más moderno, donde la T básica está todo concentrado en muy poco espacio para que sea más fácil interpretarlo, pero incluso con un fallo eléctrico total, esto se podría convertir en un avión en el que solo tuviéramos prácticamente lo que teníamos aquí, una brújula, un indicador de velocidad y un indicador de altitud, muy poco más. Vamos a empezar a estudiar las maniobras básicas necesarias para el vuelo instrumental. ¿Qué es lo primero? Lo más elemental. El vuelo recto y nivelado, el vuelo de crucero. El vuelo de crucero que en un vuelo normal abarca un tanto por ciento muy grande del tiempo que va a durar ese vuelo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para poder ejecutar bien un vuelo recto y nivelado? Para un buen crucero, que tenemos que vigilar y tenemos que controlar la altitud, el rumbo y la velocidad. ¿Qué es lo primero? Mantener la altitud. ¿Cuál es el instrumento básico y fundamental que vamos a utilizar para mantener la altitud? El horizonte artificial. Al horizonte artificial ya le hemos dedicado un capítulo en esta serie, en este canal. Los horizontes artificiales, como vimos y como vemos, hay de muy diversas clases, desde el más elemental al más sofisticado. En muchos de ellos encontraremos una regulación del avión miniatura para poder mantener una posición fija con respecto al horizonte. Actualmente, en la mayoría de los horizontes artificiales ya no tenemos esa posibilidad. En otros tendremos la posibilidad del fast eret para caso de que de vuelco de instrumento, el poder recuperarlo. Como siempre digo, lo primero que hay que hacer es estudiar los instrumentos, estudiar el avión en el que estamos volando. ¿Cuál es la forma lógica de mantener la altitud? Comprobar continuamente la posición de nuestro horizonte artificial con respecto al bariómetro y con respecto al altímetro para que la altitud se mantenga constante. ¿Qué requiere esta maniobra de vuelo instrumental? Una actividad continua. Hay que estar continuamente comprobando el horizonte artificial, el altímetro y el bariómetro. Prácticamente una comprobación cruzada continua para intentar recuperar cualquier pequeño error lo antes que sea posible. ¿Qué tenemos que tener
en cuenta para mantener una actitud de vuelo recto y nivelado. Primero, las correcciones, la anticipación en la corrección y la compensación. Las correcciones deben ser siempre proporcionales a la cantidad de error que hemos cometido. Para recuperar una altitud de crucero se debe emplear como régimen de ascenso o descenso, según el caso, el doble del error que tenemos que corregir. Por ejemplo, si yo voy volando a una altitud determinada y tengo una pérdida o una variación de 200 pies con respecto a esa altitud, ya sea porque me he bajado o porque hubiera subido, ¿qué régimen de subida o de descenso debo emplear para corregir ese error de 200 pies? El doble, 400 pies por minuto. La anticipación. Si cuando yo estoy corrigiendo espero a llegar a la altitud deseada y entonces nivelo el avión se pasaría por encima y entraríamos en una especie de sinusoide. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Corregir también con un poco de anticipación. ¿Qué anticipación se debe emplear en estos casos? El 10% del régimen de ascenso o descenso que estoy utilizando. Si estoy utilizando 400 pies como régimen de corrección, debo empezar a nivelar el avión, tanto en ascenso como en descenso, 40 pies antes de llegar a la altitud deseada. Y a la hora de mantener esa altitud, que es fundamental, una buena técnica de compensación. Una buena técnica de compensación consiste en que el compensador nos sirva como alivio de presiones sobre los mandos, no como utilizarlo como si fuera un mando de vuelo. Hay algunos compensadores que son los compensadores eléctricos, los compensadores que llevan lo que normalmente se llama la seta en la propia palanca de mando, que son muy tentadores a la hora de utilizarlos como mando, pero no se debe utilizar el compensador como mando de vuelo. El compensador se debe utilizar para no tener que estar haciendo presiones continuas sobre los mandos de vuelo. Una vez que hemos conseguido la altitud que deseamos y la mantenemos, compenso de manera que la presión que tengo que hacer sobre los mandos sea mínima, sea prácticamente nula. En ese momento el avión está compensado. Evidentemente habrá pequeñas variaciones y habrá que estar compensando continuamente porque el avión está sometido a turbulencias, está sometido a cambios de velocidad. La compensación es una maniobra que hay que ir haciéndola continuamente. Y si es importante para mantener una altitud de vuelo, será también, y lo veremos, mucho más importante cuando estemos haciendo maniobras. ¿Qué otra cosa es interesante tener en cuenta? Que en el caso de turbulencias que pueden llegar a ser severas, a partir de cierto nivel de turbulencia, que eso ya lo tiene que evaluar el piloto con su experiencia, no se debe perseguir el bariómetro para mantener una altitud constante. No se debe estar continuamente intentando corregir los errores que se cometen, porque entonces estamos de alguna manera peleándonos contra el avión. Hay que dejar un poco que el propio avión acompañe a la turbulencia. Pero esto solamente en casos de turbulencias moderadas, altas o turbulencias severas, en donde podríamos causar hasta daños estructurales al avión.